En este vídeo quiero hablaros de los diferentes tipos de datos que tenemos en JavaScript, porque aunque JavaScript sea un lenguaje débilmente tipado o no tipado según quien lo quiera considerar, sí que tiene tipos de datos, ¿vale? Y los tenemos que controlar y los tenemos que conocer y tenemos que, sobre todo, controlar, controlar en subrayado y en negrita. Vale, pues lo primero que me gustaría es que os descarguéis, vayáis a esta URL, ¿vale? En esta URL lo que tenemos es un fichero en JavaScript, ¿vale? Lo copiamos enterito, ¿vale? Copiar, clic derecho, copiar, y lo enganchamos en un fichero, ¿vale? En un fichero, nos creamos dentro de nuestra carpeta donde tengamos el .html, creamos un fichero JavaScript, enganchamos todo el contenido, ¿vale? Enganchamos todo el contenido y en el mismo directorio, tal cual está, donde está el HTML, en el mismo directorio, yo estoy tocando este HTML, pues en el mismo directorio escribimos un JavaScript 6.js y enganchamos todo ese contenido sin preguntarnos nada. Es igual, esto al final es una función, ¿vale? Y no sé si conoceréis las funciones, saber lo que es una función, da igual, ¿vale? Aquí voy a hablar de tipos de datos. Y aquí directamente lo que vamos a enlazar con ese fichero, ¿vale? Escribiendo esto. Esto es una tag HTML que me permite ejecutar un fichero JavaScript externo, ¿vale? Ya os dejaré más información si la necesitáis en la descripción con más vídeos hablando de esto. No sé si hoy los tendré, pero algún día. ¿Vale? Perfecto. Entonces, si os fijáis, aquí me he hecho una chuletita con comentarios. Ahora vamos a ello. Y aquí tengo la consola que va a ir ejecutando pues, el fichero, ¿vale? A medida que yo vaya guardando aquí, pues iré viendo los resultados en la consola para que vayamos viendo. Vale, entonces lo primero que necesito es que entendamos que dentro de los tipos de JavaScript hay dos grandes tipos, ¿vale? O metatipos, como lo queramos llamar, o grupos, ¿vale? Están los datos primitivos y los objetos. ¿Cuál es la diferencia entre un dato primitivo y un objeto? Un dato primitivo es inmutable y son estructuras de datos simples, mientras que un objeto es una estructura de datos compleja y además es mutable, ¿vale? La diferencia entre mutable e inmutable es que mutable significa que puede cambiar e inmutable significa que no puede cambiar, ¿vale? Entonces los datos primitivos se dividen entre estos tipos y matizo. Para mí son estos tres tipos de aquí. El tipo number para los números, el tipo string para los textos y el tipo boolean para los booleanos, aquellos que tienen el valor true o false. Luego hay documentos, hay documentación que nos dice null es un tipo de dato primitivo y un defined es otro tipo de dato primitivo. Esto, yo, bajo mi punto de vista, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque null, si se lo preguntamos al intérprete de JavaScript, nos dirá que es un objeto, por lo tanto, estaría dentro de este grupo. Y un defined, si lo preguntamos al propio intérprete de JavaScript, nos dirá que es su propio tipo, que es un tipo undefined. Es decir, si nos basamos en lo que nos dice el intérprete, tendríamos los tipos de datos primitivos, ¿vale? Que serían el número, string y booleano. Luego tendríamos los objetos, que también encapsularían al null. Null no es un tipo, sino que es un objeto. Y luego tendríamos el tipo undefined, que es un tipo especial, ¿vale? No definido. Vale, entonces, los tipos primitivos, por ejemplo, si yo me declaro e inicializo esta variable, aquí veré que la he inicializado con un 12. ¿12 qué es? Es un número, ¿vale? Un número. O sea, este dato, esta variable está asociada a un tipo number, ¿vale? A un tipo number. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Pues mira, si yo le digo, oye, muéstrame por consola el tipo de dato de la variable number. Y guardo, no se me ha actualizado.
la variable number no, de la variable número, ¿vale? Entonces ahora me dirá es number, ¿vale? Es un tipo number. Si yo ahora aquí le escribo hola mundo, me dirá que es de tipo string. Y si yo ahora le pongo true, me dirá que es de tipo booleano. Estos son los tres tipos principales, los tres tipos primitivos, ¿vale? El booleano, que puede ser true o false, ¿vale? Fijaos que no estoy poniendo comillas. Una cadena de texto, ¿vale? Que va envuelta entre comillas dobles o comillas simples, ¿vale? O un valor, un número, sea un número entero o un número decimal. Los decimales siempre con el punto, no con la coma, ¿vale? Y typeof nos dice qué tipo de dato es. Yo aquí podría incluso poner un dato a secas, ¿vale? No una variable. Pero fijaos que si yo ahora, por ejemplo, escribo aquí un defined, se me asocia al tipo undefined. Y si escribo null, se me asocia al tipo objeto. Y si yo hago algo tal que así, esto sería un objeto, me dice que es de tipo objeto. Esto ya entraremos a hablar de los objetos, ¿vale? Pero es que para que veáis la diferencia. Entonces, y si el undefined lo podríamos considerar como tipo primitivo. Aquí me he columpiado, ¿vale? Lo único es que el null en realidad es un objeto, ¿vale? Como bien dice el intérprete. Vale, entonces, si os recordáis, si habéis visto el vídeo de la diferencia entre lenguajes tipados y no tipados, veréis que hablé de Java y vimos como había una diferencia entre el tipo de dato y el espacio que ocupaba en memoria. Y esto en JavaScript también es así. También es así porque, por ejemplo, si yo escribo 12 y quiero saber cuánto ocupa aproximadamente esto en memoria, el dato 12, lo que puedo hacer es, con esto insertado, es escribir size, espera, que no me acuerdo cómo exactamente era. Sí, era así, mira. Escribo memory size of, ¿vale? Y le paso el número, ¿vale? Y esto lo paso a través de un console log para ver la salida en consola. Y me dice, esto está ocupando 8 bytes, ¿vale? Si yo ahora hago 12,6, me dice esto ocupa 8 bytes. ¿Por qué? Porque el tipo de dato number ocupa 8 bytes. Vale. ¿Qué pasa si yo paso un booleano? Pues que pasa a ocupar 4 bytes, según esta librería, según esta función, ¿vale? ¿Y si le paso un string? El string depende de su contenido, ¿vale? Perfecto. Entonces vemos que el tipo de dato afecta a el espacio en memoria que se está ocupando. Y fijaos que no sería lo mismo hacer esto, que me ocuparía 8 bytes, que hacer esto, ¿vale? Que me ocuparía 4 bytes. Así que cuidado con los tipos de datos, no solo para hacer operaciones aritméticas o lógicas, sino que a veces se utilizan tipos de datos de forma incorrecta, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces he visto que para considerar los booleanos, como un booleano puede tener dos valores, ¿vale? Puede ser true o false, ¿vale? Muchas veces se hace lo mismo con los números, haciendo 0 o 1. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente nos sirve, podemos hacerlo con números, podemos hacer operaciones booleanas con números, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un number ocupa el doble que un boolean, ¿vale? Entonces si nos sirve el booleano, pues utilicemos el tipo de dato booleano, ¿vale? Como vemos, cuando inicializamos es cuando se está vinculando la variable con el tipo, porque fijaos que si yo hiciera esto, ¿vale? Yo declaro la variable sin inicializarla, sin ni tan siquiera inicializarla,
se me asocia al tipo de dato undefined. Y luego cuando la inicializo es cuando ya tengo el tipo de dato. ¿Vale? Y fijaos que cuando yo la he declarado, me dice la propia función que ocupa 0 bytes de espacio en memoria. ¿Vale? Perfecto. Ahora, si me habéis seguido hasta aquí, os felicito porque esto es un poco aburrido, pero os voy a explicar otra cosa que es aún más coñazo, pero es imprescindible conocer, que es qué quiere decir que un tipo de dato primitivo sea inmutable. Porque yo, si hago esto y luego hago esto, ¿qué pasa? Pues que estoy cambiando el valor, estoy cambiando el dato. Hostia, pero si he dicho que los datos son inmutables. Y es cierto, los datos son inmutables, la variable puede apuntar hacia otro dato. O sea, vamos por partes. O sea, una cosa es la variable y la otra cosa es el dato, ¿vale? O sea, una cosa es una variable y la otra es un dato. Si yo tengo esto, ¿vale? Lo que estoy haciendo, por cierto, estos son comentarios, ¿vale? Comentarios que el intérprete no ejecuta. Y esto es un comentario multilínea y esto es un comentario unilínea, ¿vale? De una línea. Vale. Fijaos. Aquí lo que estoy haciendo es declarar la variable número que apunta a una referencia en memoria, la voy a representar así, y esta referencia en memoria pues simplemente apunta hacia este dato, ¿vale? Cuando yo he hecho esto, ¿vale? Número igual a 13, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la variable número apunta hacia otra referencia en memoria donde se ubica este otro dato. Entonces la variable número deja de apuntar a la antigua referencia en memoria y apunta hacia una nueva. ¿Vale? Esto es lo que ha pasado. Y esto quiere decir que el 12 sigue en memoria. Sigue en memoria. Por eso es importante tener muy en cuenta esto. ¿Vale? Los datos primitivos son inmutables. Y los objetos que son mutables, a su vez, también van a hacer uso de los datos primitivos. Por lo tanto, no podemos decir, pues utilizo siempre objetos y ya está. No, los objetos utilizan datos primitivos también, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es este procedimiento, ¿vale? De la diferencia entre mutable e inmutable y ver qué es lo que está pasando internamente en memoria. ¿Qué ocurre? Que este 12, que está en memoria, no está ahí permanentemente, no se queda ahí para siempre, sino que hay una cosa llamada recolector de basura, que es una cosa un poquito más avanzada del lenguaje, que va revisando si hay variables que apuntan hacia datos. Si tenemos un dato en memoria que no es referenciado desde ninguna variable, significa que ese dato no se necesita y por lo tanto cuando pase este recolector de basura lo que hará es eliminarlo de la memoria, ¿vale? Para dejar ese espacio en memoria libre para otras cosas. Pero esto quiere decir que no nos pongamos a declarar variables al tuntún y a machacarles los valores, porque internamente en memoria y hasta que no pase el recolector de basura, eso va a estar ocupando espacio, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado con esas cosas. Y bueno, ya está, estos serían los tipos de datos, ¿vale? Aquí hemos entrado sobre todo en los primitivos. Los objetos son otro tema aparte, ¿vale? Que no quiero entrar en este vídeo, pero que sepáis lo que son, estructuras de datos complejas y que son mutables y que a su vez hacen uso de los datos primitivos, ¿vale? Pero esto ya es otros vídeos donde se hable de los objetos, cómo se utilizan y para qué sirven. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, y muchas gracias. Un saludo.